Buenos días, tutor y docentes en formación. Mi nombre es Daniela Rivera, cuarto semestre del CAT de Fundación Magdalena. Estas son mis diapositivas sobre psicología del aprendizaje. Lo que me toca socializar el día de hoy es la guía número 1 de la pregunta número 2. Dice que elabore un mapa mental donde de manera creativa explique la fase y procesos del aprendizaje. Y la guía número 2 en la pregunta número 3 dice que basándose en la lectura, psicobiología del aprendizaje y la memoria realice una reseña escrita. Bueno, teniendo en cuenta los procesos de aprendizaje, aquí vemos la biografía del psicólogo y pedagogo estadounidense. Nació el 21 de agosto de 1916 y falleció el 28 de abril del 2002. Hablamos de Robert Mill Garnett. Este psicólogo se apoyó en exponentes como Piaget, Bandura, Ausubel, Skinner para apoyar su teoría. Para Garnett, los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una capacidad o disposición humana que persiste en el tiempo y que no puede ser atribuido al proceso de maduración. El cambio se produce en la conducta del individuo, posibilitando inferir que el cambio se logra a través del aprendizaje. Teniendo en cuenta el modelo Garnett, está expresado en el modelo del procesamiento de la información que se muestra a continuación. Aquí vemos un mapa conceptual sobre los procesos de aprendizaje, donde resumimos de manera más precisa los procesos de aprendizaje de este psicólogo. Dice que la información del estímulo del ambiente es a través de los receptores, que son estructuras en el sistema nervioso central del individuo y allí pasan al registro sensorial, que son estructuras hipotetizadas a través de la cual los objetos y los elementos son codificados de forma tal que obtienen validez percederos. Esta información pasa a la memoria de corto alcance en donde nuevamente es codificada. Se restablece de forma conceptual. Una vez que la información ha sido registrada en cualquiera de las dos memorias, en este caso memoria de corto alcance y la memoria de largo alcance, para Garnett no son diferentes como estructura. Estas pueden ser retiradas o recuperadas sobre la base de estímulos externos que hagan necesaria esta información. Esto produciría la recuperación y pasaría al generador de respuestas, transformándola esta en acción. Uno de los elementos del modelo son los procesos de control y las expectativas. Las expectativas son elementos de motivación extrínseca e intrínseca que preparan, que aumentan y estimulan a la persona a codificar y descodificar la información. De la mejor manera, el control ejecutivo determina cómo ha de ser codificada la información cuando entre la memoria de largo alcance y la memoria de corto alcance debe recuperarse la información. Aquí vemos el mapa mental sobre las fases y procesos del aprendizaje según el psicólogo Garnett. La primera fase, como vemos aquí en el mapa mental, que es la motivación, que se encuentra estrechamente ligada a los conceptos de expectativas y refuerzo, es decir, que debe existir algún elemento de motivación y expectativa para que el estudiante pueda aprender. La segunda fase es la de atención y perspectiva selectiva, mediante la cual se modifica el flujo que ha llegado al registro sensorial que pasa a la memoria. La tercera fase es la adquisición, que comienza con la codificación de la información que ha entrado en la memoria de corto alcance, que para su ingreso en la memoria de largo alcance se transforma en información que ha sido recibida en material simplificado o como material verbal o imágenes mentales, entre otras. La cuarta fase es la fase de retención o acumulación en la memoria. Es la fase de transición de la memoria de corto plazo a la de largo plazo. Hay veces que es necesario que la información pase por una suerte de repeticiones que pueda hacerse la codificación de la misma. La quinta fase es la recuperación de la información en acción, de estilos externos. Una información que ya ha sido almacenada en la memoria de largo alcance puede ser recuperada. Esto se hace mediante un rastreo de la memoria hasta encontrar la información
utilizando la misma codificación que se empleó para almacenarla. La sexta fase es la generalización. La recuperación de la información almacenada puede hacerse en circunstancias diferentes a las que produjeron su almacenamiento, con situaciones que no están en el mismo contexto del aprendizaje ordinal. Por esto es que el individuo debe ser capaz de generalizar aprendiendo en nuevas situaciones. La séptima fase es la de desempeño o generación de respuestas. La información ya recuperada o generalizada pasa al generador de respuesta, donde se organiza una respuesta al aprendizaje siguiendo un desempeño que refleja lo que la persona ha aprendido. La octava fase es la retroalimentación o reforzamiento, donde el reforzamiento del ser humano se produce no porque el refuerzo esté presente, sino porque se motivan las expectativas que se habían presentado en el primer paso del proceso. Reconocer que se ha dado la respuesta es suficiente para conformar la situación o hacer un chequeo con otra persona o un patrón o un modelo. El siguiente punto es la reseña. Bueno, el título de la obra es Psicobiología del aprendizaje y la memoria. El autor Ignacio Morgado Bernal, Ciudad Madrid, España, editorial Universidad Complutense de Madrid, fecha de edición del 2005. Comenzamos con la presentación del texto. Dice que el documento es un artículo de la revista académica e indexada Cuadernos de Información y Comunicación, escrito por Morgado 2005 y publicado por la Universidad Complutense de Madrid. El texto está conformado en el primer lugar por una introducción en el cual se da cuenta de la estrecha relación entre el aprendizaje y la memoria. Luego el autor presenta un apartado denominado Cómo se forma la memoria, en el que explica la definición de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Paso seguido, continúa el texto con el epígrafe Aprender lo inexplicable, la memoria implícita, en el cual se explica este tipo de memoria que se caracteriza como difícil de verbalizar y mayormente automática. El siguiente apartado del documento inicia con el título Aprender lo explicable, la memoria explícita, espacio en el cual se expone cómo la memoria explícita contempla principalmente información generalizada de hechos particulares. El texto continúa con el tema pensar, razonar, decidir, cognición ejecutiva, en el que se argumenta fundamentalmente el concepto de memoria de trabajo con la función de recoger información y procesarla de forma inmediata. Después el académico aborda la complejidad de la memoria y los elementos que permiten la accesibilidad a los recuerdos en el apartado Recordar y olvidar. El texto concluye con el título Cómo debemos aprender, en el que argumenta que tanto la memoria implícita como la memoria explícita cuentan con aprendizaje como características diferentes. Esta es la presentación del texto sobre la psicobiología del aprendizaje y la memoria. La elaboración de la reseña. Una de las tesis principales del autor a lo largo del documento consiste en que no puede existir aprendizaje sin memoria. En este sentido, el proceso de apropiación de saberes radica siempre en almacenar datos a largo plazo. Del mismo modo, en esta estrecha relación entre aprendizaje y memoria se ven involucrados los sentidos como parte de los mecanismos de percepción y los factores asociativos. En el texto se exponen los diferentes tipos de memoria, iniciando con las fundamentales, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La primera consiste en una breve retención de información por un tiempo reducido, caracterizada por considerarse frágil y pasajera. La segunda radica en el almacenamiento de datos por tiempo indefinido. Algunas de sus particularidades resisten en que es prolongada y duradera. Más adelante el autor trae a colación el concepto de memoria implícita, la cual se define como los recuerdos básicamente inconscientes en que se basan los hábitos perceptivos y motores. Morgado 2005, en el documento de Word está la página 223. En este sentido, es una memoria denotada como automática y que no es posible verbalizar. Por otra parte, la memoria explícita se fundamenta, según el académico, en la conciencia de determinados hechos y recuerdos, los cuales se elaboran en contraposición a la memoria implícita de forma voluntaria. Esta abarca de igual manera los acontecimientos autobiográficos,
de la memoria episódica y los sucesos de la memoria semántica. Sus características principales residen en que es considerada cambiante y flexible. Con base en lo anterior, el autor también explica las observaciones con respecto a este tipo de memoria que la ciencia ha hecho en casos de personas que padecen epilepsia, Alzheimer y Parkinson. Luego se expone en el texto la memoria de trabajo relacionada con la inteligencia del sujeto, la cual consiste en la función de tomar una información determinada para procesarla de forma inmediata. Estos datos se van eliminando y reemplazando cuando no se unen ni se necesiten. Al respecto, uno de los datos más interesantes que ofrece el autor radica en el hecho de que, al parecer, esta capacidad se ve ampliando con su uso. En relación con los actos de recordar y olvidar, Morgado 2005 asegura que la memoria, dentro de sus características más complejas, en muchas ocasiones guarda información a la cual el individuo no puede acceder, lo cual no significa que se haya perdido u olvidado, simplemente no existen condiciones adecuadas para poder encontrarla. El texto concluye con una explicación del aprendizaje correspondiente a la memoria implícita, con la particularidad del ser rígido, automática e inflexible, y el aprendizaje de la memoria explícita, el cual cuenta con las características del ser versátil, cambian y racional. Según la valoración que se hizo aquí en la reseña, de una manera sencilla y fluida, el autor del texto explica la relación entre memoria y aprendizaje. Igualmente expone de forma concreta cada tipo de memoria por medio de ejemplos cotidianos. En este sentido, el mensaje es claro. El aprendizaje debe propender por incorporar metodologías que le apuesten a un almacenamiento de la información a largo plazo y principalmente de manera explícita, con el fin de fomentar la creatividad, el pensamiento relacional y el pensamiento crítico. Cabe agregar que los aprendizajes con uso de la memoria implícita se dan por repetición hasta transformarse y convertirse en los hábitos del sujeto. Llama la atención que el autor en su último apartado tomó un escrito del poeta español Antonio Machado, por lo que vale la pena terminar la presente reseña con la frase del Nobel: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. García Márquez, 2002. Y en el formato de Word está la biografía en quien me basé para realizar la reseña. Gracias.